Decía buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien, esperamos que se encuentren bien. El último esfuerzo antes de la llegada de las vacaciones, aunque Alejandro la vez pasada se reía y decía, profe, vacaciones hace mucho que no tengo. Es así, nosotros tampoco, pero bueno, pero por lo menos vamos a parar las pantallas, que eso en principio está bueno. Eh, bueno, la propuesta para hoy era avanzar en esta unidad 2 que tiene que ver con los procesos sociales en los territorios y pensar desde esos ejes el abordaje comunitario. Y el tema de hoy tiene que ver particularmente con el tema de las violencias en los territorios. Para eso les compartimos un texto que escribí con Cecilia Canevari hace unos 2, 3 años ya 2017, ya son 4. Ya han pasado 4 años, o 3, no me acuerdo cómo está anotado, así como 2018, 2017, pero Creo que eh, 2018. que tiene que ver, 2018, sí, que tiene que ver con un trabajo de larga data que comenzamos allá en el 2005, 2006, con un registro de femicidios de la provincia, en donde lo que pactamos es hacer un registro unos años antes, o por lo menos 2 años antes, previos a los asesinatos de Lely y Patricia, con la idea de poder dar cuenta de qué estaba pasando con los femicidios en Santiago del Estero. Eh, y, y, esa tarea la comenzamos a hacer con una, digamos, desde el programa de géneros y violencia, que después se transformó en dirección de género en la provincia, y las compañías del INDES. El INDES, ustedes saben que es un instituto de investigación para el desarrollo social, que depende de la Facultad de Humanidades, de nuestra facultad, y donde allí, digamos, está afincado el programa de investigación Género, Política y Derechos del que somos parte con Cecilia. Eh, esa, esa, ese cuerpo de memoria, me gusta llamarlo así, digamos, este, ese constructo de memoria sobre los femicidios de Santiago del Estero nos fue llevando a indagar y a preguntar y a debatir acerca de, bueno, cuáles eran las razones de esos femicidios, por qué Santiago del Estero venía teniendo números altísimos de femicidios en relación, digamos, a la media nacional, ¿no? Durante muchos años Santiago del Estero ha tenido 2 veces y media más que la media nacional en relación a número de mujeres habitantes en la provincia. Y entonces, bueno, para eso indagamos en fuentes diferentes, profundizamos un debate acerca de los femicidios y trabajamos con autoras y autores que nos fueron permitiendo mirar allí, digamos, mirar en los territorios lo que estaba naturalizado, lo que no estaba evidenciado, lo que no estaba vinculado, ¿no? Y lo que sentíamos que no estaba vinculado tenía que ver digamos, el proceso del avance de la frontera agrícola-ganadera sobre territorios que medianamente habían constituido o sostenido, digamos, modos comunitarios de vida, como son los parajes y las comunidades hacia el interior de la provincia. Y en ese proceso es que también hicimos muchas entrevistas eh, a compañeras de organizaciones, colegas que son parte de áreas del Estado, eh, y trabajamos también con fuentes existentes, ¿no es cierto? Con fuentes disponibles vinculados a ese proceso de, a ver, de avance del capital y ese proceso y los efectos del proceso del avance del capital, como fue el proceso de deforestación, como dar cuenta de los conflictos, con los conflictos, digamos, de tierra que existían en Santiago, y tratar de vincularlos, ¿no? En general, los femicidios se suceden en la ciudad y en el interior, pero en realidad si uno hace un análisis, que no es mi intención hoy hablar específicamente de los femicidios, pero sí decir que ese fue el puntapié, el punto de partida para poder pensar
qué pasa con las mujeres y las violencias en los territorios, y si había o no, podíamos identificar algunos territorios en donde esos territorios se configuraran como más peligrosos para la vida, el desarrollo de la vida de las mujeres, para la reproducción social y comunitaria de la vida. Y en particular para la vida de las mujeres. Y entonces es que, digamos, imaginamos, construimos unas hipótesis vinculadas a algunos territorios, e hicimos una clasificación de esos territorios para mirar ya aquí en esos territorios en términos de hipótesis. Algunos hemos indagado más y otros todavía falta indagar, ¿no? Que en profundidad, pero para dar cuenta, digamos, de algunas de las razones por las cuales Santiago del Estero tenía ese nivel altísimo de femicidios en relación a la media nacional. Así que bueno, y el texto de ese gato que también les dejamos, que también dijimos, bueno, lean lo que puedan, porque entendemos que estamos en un contexto complicado. Me parecía que era muy valioso para volver a mirar allí, en ese espacio donde nosotros vamos a trabajar, que es ese espacio intersticial de los procesos, donde se dan los procesos de la vida cotidiana, de la vida comunitaria, y en donde allí, y lo hemos trabajado en las clases anteriores, la politicidad popular es invalidada porque está atravesada y está puesta en escena y en acción por las mujeres. Y lo que dice Rita Segato es que todo lo vinculado a las mujeres está minorizado y es un tema menor. Y explica por qué, y habla de las esferas, ¿no? Entonces yo me gustaría que pudiesen ir compartiendo algunas, si es que han podido leer, algunas opiniones, reflexiones, pero yo quiero mostrarles a dónde quiero que nos ubiquemos. En esta reflexión, digamos, para mirar qué cosas que quiero que miren, que queremos que miren en esta articulación, y voy a compartir la pantalla para mostrarles una imagen que ustedes ya la conocen, porque ya las hemos estado trabajando, que tiene que ver con este locus a donde se define. ¿Se ve? No sé cómo se ve, si se ve bien, mal. Sí, sí, se ve Sí, ahí perfecto. puedes poner Sí, se ve perfecto. presentar. Ah, presentar, bien. Y es solo para mostrar una imagen que ya hemos trabajado, ¿no? Un poco nuestra hipótesis es esta, que la intervención colonial del pasado y del presente, y ya un poco hemos charlado por qué colonial, ¿no? Porque hay digamos, a partir del proceso de intrusión en los pueblos de Aguiyala, es que se instaura un modelo, un orden moderno que es patriarcal y es capitalista, y que modifica las relaciones interpersonales, la organización de las relaciones de género en sociedades regidas por patrones comunitarios como la nuestra, ¿no? Entonces, yo quería volver aquí, miren, para recordar, digamos, por qué estamos hablando de esto y por qué es importante hablar de esto. Entonces, decía, el espacio donde se significa y se valida el trabajo social comunitario, hemos dicho que es en esta articulación, en esta intersección conflictiva de estas tres esferas, ¿no? De la esfera de los procesos de reproducción cotidiana de la existencia, de la esfera de los procesos de distribución secundaria del ingreso, de las que ya hemos hablado, y de los sujetos con dificultades para reproducir su existencia. Es en esa articulación de estas tres esferas en las que nosotros, digamos, podemos pensar que es posible y que es necesario el abordaje comunitario, digamos, un trabajo social comunitario como una dimensión de la intervención de la disciplina. Y entonces quiero volver acá, la dimensión doméstica y la dimensión pública comunitaria. ¿Se acuerdan que hemos hablado, no? Hemos hablado de esta dimensión doméstica que sea a partir de este proceso de colonización que se sostiene a través de esta modernidad colonial, patriarcal, capitalista. Esta dimensión doméstica, digamos, esta división de las esferas pública y comunitaria ha puesto a las mujeres del lado de la dimensión doméstica, del lado del mundo privado, del lado de la casa, del lado de la reproducción social y las familias. Aunque después dijimos que esta división es una división
que tiene un sentido político, tiene un sentido, tiene un interés para el orden del capital, para sostener este modelo del capital o este proyecto de capital, y que viene desde la colonia y que se ha sostenido hasta hoy. Nosotros cuando escuchábamos a los colegas en el conversatorio, ellos hablaban de qué pasaba en estos espacios comunitarios, ¿no? y los procesos organizativos en este contexto de la pandemia. Y contaban, una de las cosas que planteaban, cómo era necesario poder mirar hacia el interior de estas dos dimensiones en las que se circulan, digamos, las personas, las mujeres y los vecinos y las vecinas, intentando dar respuestas a aquellos obstáculos que no pueden ser resueltos individualmente. Y cómo en esos procesos organizativos se podían mirar y ver situaciones de mucha desigualdad, vinculadas a las mujeres, al lugar de las mujeres, a la validación de las mujeres, y también, si uno pudiese decir, a la politicidad popular, ¿no? Cómo esa politicidad popular tiene un disvalor, tiene un lugar minoritario, está invisibilizado, y no tiene el valor de la política, no tiene el valor eh, este, de esa política con mayúscula, que se plantea en el mundo de lo público, en el mundo del trabajo, y que está como elegido, que es un lugar privilegiado para los varones. Ahora, lo que dice Julia Segato, y ahí me gustaría comenzar a conversar con ustedes, es que este proceso de división del mundo de lo doméstico y lo público tuvo un interés y que tiene que ver con sostener un modelo, este orden capitalista y patriarcal, ¿no? Digamos, cómo mover el capital, cómo sostener la producción de este proyecto. Y bueno, necesitamos decir que los varones, digamos, tienen un lugar privilegiado en relación a las mujeres, que las mujeres necesitaban quedarse en la casa para la reproducción social de las familias y de la vida, que las mujeres en el espacio de lo público no han tenido durante mucho tiempo un lugar de valorización, de validación, y que por eso, a pesar de todas las leyes hoy vigentes a favor de los derechos de las mujeres, esa validación de las políticas de las mujeres o de las palabras o de los aportes que las mujeres podemos hacer para el interés general, tiene mucha dificultad para ser validados, más allá de las leyes existentes. Y a nosotros nos interesa porque necesitamos entender esto, que digo, es como una mirada microscópica de lo que planteamos acá, ¿no? Acá, digamos, es como que acá, en esta intersección, la estamos mirando aquí, luego, ¿no? Y es aquí donde nosotros nos movemos, y es aquí donde cobra sentido el trabajo social comunitario. Por eso es muy importante entender cómo en la historia se han dividido estas esferas, por qué ha sido necesario dividirlas, cuáles son los intereses del orden capitalista, patriarcal, clasista, racista, binario, no sé, podríamos decir un montón de cosas más, eh, y qué ha traído como efectos esto para la vida de las mujeres, ¿no? Y una de las cosas que va a decir Rita Segato y que nos ayuda a poder pensar y a mirar nuestros territorios es decir que, bueno, la segregación, la dificultad para poder participar en lo político, en la política, una despolitización del espacio comunitario, ¿sí? Que para nosotros abarca estas dos dimensiones, pero para, para este proyecto del capital se sigue sosteniendo esa división sexual del trabajo, ¿no? Eh, y entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros mirar esto? Porque podemos entender cómo se constituyen las desigualdades, cómo aparece la vinculación de los varones con este espacio, este mundo público, desde el momento de la conquista. ¿Por qué los varones después vuelven a sus casas y son una copia del colonizador, dice Rita Segato, ¿no? Digamos, son emaculados, son maltratados, son explotados en el espacio de la dimensión pública, eh, y vuelven a sus casas y vuelven a su espacio, digamos, de la vida, de la reproducción social de las familias, con esa carga del rol, de las jerarquías que tiene el colonizador, ¿no? Que también es un lugar bien jodido para todos aquellos varones que están empobrecidos en este contexto y en este momento del mundo. Entonces, bueno, me parecía que era importante
poder mirarlos desde estos espacios, mirar y analizar estos temas, este tema en particular del que estamos proponiendo trabajar hoy, ¿no? Es imprescindible poder entender por qué en los territorios, no solamente las mujeres, sino, no, no me pasa todavía, no solamente las mujeres, sino aquellos otros grupos minorizados, ¿no? A ver si encuentro lo que dice Rita Segato cuando hace una enunciación de esos grupos, ¿no? Dice, porque las mujeres, las personas practicantes de modalidades normativas, no normativas de la sexualidad, digamos, todos aquellos cuerpos feminizados en tanto no responden a la norma binaria, ¿no? De la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Los negros, los indios, los jóvenes, los niños, y todo lo que se desvíe de la norma encarnada por el sujeto universal. El sujeto universal es ese varón construido desde el cual se ha pensado el patriarcado, ¿no? Y entonces, por eso dice que es tan difícil para estos sujetos diferenciados, minorizados, poder ser parte del mundo de lo público y tener voz en el mundo de lo público, en el mundo de la política. Eh, bueno, y allí entonces ya hice una presentación y me gustaría que en función de lo que ustedes han leído, lo que han podido trabajar, pudiésemos hablar, porque en el texto nosotros hacemos una clasificación, decíamos, hipotética de territorios posibles en conflictos. Algunos, como les decía, hemos indagado mucho más, y otros están planteados y puestos en términos de hipótesis para seguir profundizando en estos tiempos ahora. Estamos abriendo un nuevo proyecto de investigación y allí vamos a indagar. Pero, eh, bueno, me gustaría que interactuar con ustedes para hablar de esto. Entonces, es decir, que cada vez que, o desde el momento de la colonia, y de distintas maneras y con distintas expresiones, digamos, en la expansión de la modernidad, de la expansión del capital, ha implicado siempre unas formas, distintas formas de violencia expoliativa, decimos nosotros en el texto, ¿no? Sobre los territorios, pero no son solo tierras, digamos, sobre las personas también. Cuando yo pienso en los conflictos de tierra, sí, hay un avance extractivista sobre los territorios, pero también sobre los cuerpos que viven allí en esos territorios, ¿no? Porque si destruyen el bosque nativo, si destruyen las semillas, si destruyen, si contaminan el agua, si fumigan, si me dejan sin los medios de producción para la vida, y están dañando también mi cuerpo. Entonces, acá hay una idea de cuerpo-territorio. Esta idea de que digamos, el cuerpo también es un territorio, ¿no? Y el territorio está vinculado y anidado y atado y anudado a los territorios. ¿Se acuerdan que al principio de la unidad decíamos que el gran objetivo es poder encontrar un lugar para lograr un buen vivir? Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Cuando los territorios están siendo acosados, también son acosadas las personas. Y si no, miremos en el análisis que nosotros hemos hecho, cómo para poder expropiar tierras, explotar bosques, eh, o avanzar sobre determinados proyectos, se necesita sacar, digamos, sacar a la gente de sus territorios. Y el despojo tiene muchas implicancias en términos de trabajo, en términos de costumbres, en términos de valores, todo se trastoca, todo se transforma. Y es muy importante que podamos mirar así, que tengamos estas herramientas para poder entender y mirar esos territorios. Y no solamente los territorios en el espacio de la ruralidad, sino también cómo eso sucede, qué cosas suceden en los espacios barriales, cuando no tengo agua potable, cuando tengo que salir a buscar agua para poder, digamos, asearme, ¿no? Hemos hablado mucho de eso, pero ahora quería ponerle énfasis en esto de las violencias y esta vinculación, digamos, de que cada vez que avanza la expansión de la modernidad, que supuestamente era igual a desarrollo y de igual a bienestar, en realidad implica para muchos sujetos y para algunas sujetas en particular, eh, este, digamos, menores derechos, peor condiciones de vida, situaciones de despojo.
de transformaciones profundas en estructuras de las vidas cotidianas de esas familias, de esos vecinos, de esas vecinas. También si pudiesen dar ejemplos, no sé, lo que quieran. Estoy todo oídos. Voy a salir de acá ahora un ratito. Bueno, buenas tardes, mis compas. Buenas tardes. Yo quería comentar un poquito de lo que me acuerdo que había leído, digamos, como un vistazo. Lo de Dale, Rita, sí, no había terminado todo el texto, sí, es largo. pero, Tiene letras grandes, pero es largo. pero más o menos, digamos, lo conceptual es lo que se remarcaba al principio, digamos, en qué consiste esto de la minorización del espacio de la mujer, como está como subordinada. Después más adelante va a hablar sobre residual. Entonces, como que enmarca este concepto, entendido, digamos, como fruto de la colonización, y después se viene a entender, digamos, a la modernidad, que también es un sistema, digamos, como un todo, dentro de lo que la estructura patriarcal viene como a agravar las jerarquías, ¿no? Desaparecer, como usted decía recién, esa mirada desarrollista, positivista, o sea, en el sentido también positivo de que se pensaba que venía para mejorar, digamos. eh, Habla que toda esta estructura no es más ni menos que un sistema de géneros, y hace una crítica, por ejemplo, dentro de lo que son los movimientos sociales al feminismo, como que ella dice que hay un problema epistemológico, digamos, como de teoría, de práctica, siempre ven como el problema de la mujer como de una manera muy limitada. Bueno, después hay una cuestión ahí teórica muy compleja que, que no podría explicar porque no le he leído bien, A ver, pero sí habla sobre prestigio y poder como dos categorías, digamos, de ese problema de la mujer, y lo desarrolla como históricamente, diciendo que ese problema, digamos, que concluye en subordinación, empieza la génesis en la esfera familiar, que se ve como el género como producto, digamos, de la desigualdad, y como algo fundacional de la historia de las sociedades, digamos, porque sostener esa categoría, digamos, de género, todas las formas de dominación. Y después entra a explicar lo que usted decía recién del hombre no blanco, que es colonizado, que es oprimido, llega a su casa y repite como esa estructura. Eso también, bueno, me hace ruido porque habla sobre las personas racializadas, pero sí se entiende más o menos la idea que ella plantea. Y habla de que el mundo, digamos, es un frente como colonial estatal, porque si bien la colonial era, digamos, en un tiempo histórico anterior, como a reflejar esas mismas categorías en lo que es el Estado moderno. Y como que desarrolla dos tipos de espacios, que son, digamos, el privado y el público, y esto es lo que define este sistema de género, como que la historia en sí es una historia de género, dice ella, porque este espacio privado, digamos, solo para las mujeres, y el espacio público para los hombres, como lo que se explicaba recién sobre la politicidad, el poder, el prestigio dentro del espacio público. Y no solamente eso, sino que dentro del espacio privado la mujer, digamos, que habla sobre, por ejemplo, categorías comunitarias, no es como concebido ontológicamente como completo, como lo que realmente es, sino solamente como un residuo del otro. Es como que el uno es el espacio público y el otro sería el espacio privado de la mujer. Entonces, como un binarismo colonial, digamos, que está desprovisto de toda politicidad por ser residual, justamente el espacio de la mujer. Y eso, y después, bueno, terminado en la parte donde ella como que hacía un llamado, que decía que hay que oponernos, que hay que desmontar todo ese sistema, porque es minorizador, volviendo a lo que explicaba al principio, porque más allá de que afecta a la mujer, termina afectando a la sociedad como un todo, porque, por ejemplo, lo que hablábamos recién de este sistema binario, que no es solamente, digamos, como que excluye o minoriza a la mujer, sino a muchos otros sectores, digamos, eh, por tener, digamos, diferente, por ejemplo,
decisión de su sexualidad, por su origen étnico-racial, por sus edades, sus condiciones socioeconómicas. Básicamente eso es lo que yo había entendido. Igual me ha faltado terminar el texto, pero después lo veré. Gracias, Silvina. A mí, digamos, más allá de todo, me interesa que ustedes puedan mirarlo hoy, ¿no es cierto?, contemporáneamente en esto que nosotros llamamos el espacio significativo y de configuración del trabajo social comunitario, ¿no? Porque comprender esa, digamos, tener una mirada histórica de cómo se configuran las esferas y cómo el patriarcado, digamos, se configura en la esfera pública, a partir y gracias a esta división y a esta minorización de las mujeres y a esta privatización y a este lugar residual que se construye, digamos, para las mujeres, es que el proyecto del capital ha podido sostenerse, ¿no? Muchas veces se acuerdan, digo, quienes abrazamos el feminismo, decimos que si las mujeres dejásemos de laburar un día, ¿no? Se caería todo, porque en realidad sostenemos la vida. También hablábamos hace unos días acerca de la iglesia, ¿no? ¿Qué pasaría si las mujeres que trabajan y que sostienen la iglesia y los templos dejaran de trabajar? Claramente hacemos una tarea y asumimos una tarea que es necesaria para la reproducción del capital, eh, que si la dejásemos de hacer, todo sucumbiría, este modelo sucumbiría. Entonces, por eso es tanta la necesidad y la persistencia de sostenernos en un mismo lugar, en ese lugar residual, minoritario, vuelvo a decir, no solo las mujeres, sino todos aquellos que se plantean como disfuncionales al proyecto del capital, ¿no? Eh, y entonces hablamos de los movimientos sin tierra, de todos aquellos movimientos sociales que luchan por destramar este patriarcado, este proyecto del capital que tanto daño nos está haciendo, ¿no? Eh, bueno, digo, a mí me interesa que ustedes puedan mirarse ahí, en ese esquema que yo les acabo de presentar, esto que estamos leyendo, ¿no? Porque para eso lo estamos usando para poder comprender por qué en los espacios digamos, comunitarios, en donde se plantean, digamos, en las organizaciones, se generan luchas y demandas por necesidad en el espacio de lo público, por qué es tan difícil la configuración de esos derechos, ¿no? El reconocimiento de esos derechos o la redistribución, digamos, sí, la redistribución de la riqueza en torno a esos reconocimientos que uno hace. Hace pocos días se ha aprobado el cupo laboral para, digamos, travesti trans, ¿no? Después de unos cuantos años de lucha. Veremos cuánto de eso se vaya a aplicar. El cupo para las mujeres en la participación de la política, digo, ¿por qué cupos? Porque claramente, digamos, es muy difícil en ese mundo de lo público, en ese mundo donde se disputa la política y lo político, es transitar y tramitar derechos específicos, derechos particulares, pero que son derechos generales, porque en realidad lo que dice Rita Segato es que mirar lo que le pasa a las mujeres, a la violencia contra las mujeres, contra todos estos grupos minoritarios o minorizados, mejor dicho, racializados, minorizados, es poder entender el proyecto del capital, digamos, qué necesita para poder sostenerse, ¿no? Digamos, qué necesita desechar. Y eso es tremendo. Ese concepto, digamos, de pensar que necesita desechar gente, desechar recursos para poder seguir produciéndose como capital. Bueno, yo les había presentado el texto nuestro porque me parecía que estaba bueno, estamos pensando en un trabajo social santiagueño, poder mirar un análisis vinculado a esto, ¿no? Cómo los tiempos modernos son directamente, digamos, tremendos para la vida de las mujeres, ¿no?
no ha sido fácil. Y bueno, decía, si bien hace poquito, ay, si bien hace poquito, el año pasado en realidad tuvimos solamente 6 femicidios, comenzamos a pensar que en Santiago del Estero iban a comenzar a disminuir o bajar esa cifra, aunque uno necesita por lo menos 10 años como para poder pensar que esa tasa haya bajado realmente. Pero este año vamos 10 femicidios en lo que va del año. Y entonces la hipótesis de aquellos que querían plantear que, bueno, que habíamos disminuido y que la hipótesis sobre que la pandemia había aumentado las violencias no cerraba, no era representativo para Santiago. Ahora, en este año, eh, que vamos teniendo 10 femicidios, podríamos decir, desde que comenzó la pandemia, 16 femicidios se han sucedido en Santiago. Es un número enorme en relación a la cantidad de habitantes. Y en relación a la media nacional. Eh, y es imprescindible, porque son los territorios en los que nosotros trabajamos. Comprender qué pasa en estos territorios es como muy necesario. Y comprender las claves también, ¿no? De por qué pasa lo que pasa. Profe, ¿qué tal? Compás. Bueno, yo he empezado con el texto de tiempos modernos. Me ha gustado mucho un poco el recorrido histórico que hace, planteando por ahí conceptos muy claves en algunos autores. La idea de, al principio, cuando nos habla del tema esto de la evidencia, de la negación, de la inexistencia, esa idea de invisibilizar a alguien, habla también, hay una palabra de ninguneados también, y cómo en ese sentido nos retrotraemos al texto de Silvia de Federici, pensando en el Calibán y la bruja, ¿no? La idea de esta de la posición y la posición que se le da a las mujeres, y de ahí salta a Dussel y retoma la idea esta eurocentrista, ¿no? Y cómo nosotros a través de la conquista este, se viene a materializar todo esto que ha servido de motor para el capitalismo, todos los saqueos que han hecho en América Latina para poder llevar adelante posteriormente la revolución industrial, y ahí más adelante lo marca como dos hitos fundamentales, ¿no? En esta construcción a posteriori de lo que es el capitalismo. Ahí Aníbal Quijano también lo señala, estas coincidencias, ¿no? Entonces pensar cómo actúa el, el capitalismo sobre por ahí el rol de los varones. También decía ahí, un poco traduciéndolo a un esquema más provincial, como cuando el varón tiene que emigrar y queda la mujer al frente de la casa, del hogar, hacerse cargo de todo nuevamente, y y ahí hablaba de cómo juega el sentido de que el hombre, esta idea de marcar territorio, por así decirlo, sobre la mujer y demás, y que por ahí muchas veces el capitalismo golpea al varón, y esto se traduce en que el varón, por seguir con esa lógica, debe golpear sobre la mujer. Entonces, ¿cómo se da esta configuración, no? Ponía a pensar en esa idea, y de cómo cuando hablaba de que por ahí era más conveniente que no migre el hombre solo, sino que migre el grupo familiar, como para empezar otro tipo de construcción, en base a la familia, por así decirlo. Gracias, Alejandro. Sí, porque, bueno, decíamos que ahí nosotros dábamos algunos ejemplos, ¿no? Digamos, la incorporación de las políticas de salud sexual y reproductiva en las comunidades, cómo trastoca las ideas, los valores, los conceptos, las formas de convivencia, ¿no? Son muchas las cosas que creo que son importantes, que creemos que son importantes de poder mirar allí, ¿no?
Y vuelvo a decir, si bien nosotros ahí estamos mirando territorios de la ruralidad, porque hemos puesto énfasis en donde mayor cantidad de feminicidios se han dado, eh, eh, no estamos dejando de lado tampoco, digamos, que esto sucede también en las ciudades, ¿no? Y que el tema de la migración, de la familia, eh, también genera unos cambios profundos en las formas de vivir, en las formas de reproducir la vida cotidiana, y que es lo que nosotros después miramos allí, cuando miramos los obstáculos, ¿no? Cuando trabajamos con experiencias y procesos organizativos, que son personas, nada más y nada menos que personas que están, digamos, organizándose, porque no pueden resolver, porque hay, digamos, obstáculos que tienen que ver con la reproducción de la vida que no pueden resolverlos individualmente. Y comprender eso en este marco de esta mirada histórica, digamos, no es allá lejos que pasó, es eso que se engendró, que se configuró, que se capitalizó en ese momento de la conquista, pero que tiene representatividad hoy, que ese formato no se ha modificado, que, que lo comunitario, digamos, minorizar lo comunitario, minorizar a las mujeres también es minorizar lo comunitario, ¿no? Eva Zabalza dice, a mí me resultó muy interesante cómo se explica la estructura característica de nuestra provincia, donde hay un flujo constante de los trabajadores estacionales, generando así un cambio en la organización familiar que deja a las mujeres. Claro, pero si esas familias no hubiesen perdido esos medios de producción, o sea, sus tierras, para producir como producían antes, los varones no tendrían que salir, ¿no es cierto?, a buscar trabajo en otro lado. Y entonces esos conflictos y esas pérdidas de poder, digamos, no se traducirían después en la búsqueda de revertirlas, y muchas veces los varones cuando vuelven para poder revertir esa situación de pérdida de autoridad que ha tenido porque se ha ido, y la mujer ha quedado a cargo de la casa, se convierte muchas veces en violencia, ¿no? Mucho menos si pensamos en los embarazos. Muchas mujeres han contado que, digamos, los compañeros las dejan embarazadas antes de irse para asegurarse de que cuando vuelvan van a estar embarazadas de ellos. El tema del control, digamos, de la familia paterna sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres, el mandato de la masculinidad. Exactamente, y es de lo que habla Rita Segato. Este patriarcado se ha montado en eso, ¿no? En un mandato de la masculinidad que para sostenerse necesita tener a las mujeres en un lugar de control. Pero es también en las instituciones, ¿no? No solamente es aquí, digamos, en las relaciones personales de varón y mujer. Y es lo interesante de plantear. Sí. Otra cosa que me hacía ruido también es el tema que marca la cuestión del lenguaje, ¿no? Más en nuestra provincia, y el lenguaje y el vínculo de lo religioso que todavía está como demasiado presente en determinados conceptos. Bueno, aquí marcaba el ejemplo de patrono, fiestas patronales, la idea esa siempre de esa distinción demasiado marcada, y cómo son términos que son difíciles de sacarse dentro del lenguaje cotidiano. Bueno, sí, porque en realidad, digamos, cuando, cuando ingresa, cuando avanzan las fronteras del capital, digamos, sobre los territorios como los nuestros, decía yo, en donde todavía hay una transición ¿no? Entre lo no capitalista y lo capitalista, hay allí, digamos, un proceso de crisis, porque de hecho estos avances han sido acelerados, y entonces las transformaciones han sido aceleradas. Hace un tiempo atrás estuvimos en Bandera Bajada creo que era así, y hablando con unas mujeres, y ellas contaban que tenían un grupo de radio, ¿no? Y que estaban con un problema grave porque los jóvenes que iban a las cosechas volvían, y muchos de ellos volvían contagiados de VIH. Y muchos de ellos no sabían, o algunos sabían, pero, digamos, no contaban. Y habían contagiado a un montón de jóvenes. Miren, no, miren el trastocamiento, digamos, ¿no? El tema también de la sexualidad ahí. Esos varones que necesitaban, digamos, para mantener su lugar de la masculinidad hegemónica, bueno, vincularse, digamos, fuera de su ámbito, de su pueblo, y volvían contagiados. ¿Y qué genera todo ese proceso, ¿no? ¿Qué cambios generan las comunidades?
comunidades, con un tema que era, digamos, no estaba binario en un pueblo, en una comunidad, ¿no? Los profundos cambios de comprensión también de esos temas. Bueno, y alguien más que haya podido leer y que pueda recuperar, nosotros hacemos ahí una clasificación de territorios en función de lo que concebimos y entendemos que por las intervenciones que ha tenido el capital o este modelo de desarrollo sobre los pueblos ha incidido, digamos, en su transformación, ¿no? Nosotros pensábamos en Mailín y lo habíamos puesto Mailín como una propuesta. Yo no sé si en esa versión que ustedes tienen está Mailín. Hace muchos años, algunas compañeras nuestras de feministas fueron a distribuir preservativos en Mailín y fue un escándalo. Y en realidad lo que pasa en Mailín, y ustedes creo que sí saben, es que hay una fiesta religiosa multitudinaria, pero además de ser una fiesta religiosa, hay allí una serie de intercambios con la comida, pero también con la sexualidad. Y entonces sabíamos, conocíamos de lugares, de casas que eran alquiladas o para poder, digamos, bueno, tener relaciones sexuales. Entonces, esa distribución de preservativos tuvo que ver con eso, con marcar el territorio, digamos, decir, acá está pasando algo más que una fiesta patronal, ¿no? Circulan otros intercambios. Y sobre los cuerpos las mujeres, y no sabemos, porque no hemos indagado, si es que sobre relaciones consentidas o no consentidas, tampoco, ¿no? Hipótesis para seguir indagando. Pero bueno, también cuando fuimos a Villa Guasayán a hablar con unas cuantas vecinas y vecinos, nos contaban que, bueno, ustedes han visto, si yo voy por la ruta acá, digo, Libertad, hasta el final, ¿cómo se llama esa ruta? Ahí soy una bestia, me lleva a mi pueblo, pero no le sé no le sé el número. ¿Alguien sabe? La que va a Frías, la que va... Que va camino Frías. Bueno, no importa. Cuando fuimos hasta Villa de Gaussayán, como yendo hacia las termas, hay un momento en que uno llega a un lugar, ¿no es cierto? Y en vez de ir hacia Frías o hacia los Cerrillos, doblamos hacia la derecha. Hacia la derecha, y estuvimos allí, en unas poblaciones, y charlando con algunas integrantes de Bienaventurados los Pobres, que es una organización social que trabaja con comunidades campesinas e indígenas. Y ellos nos contaban que a partir del avance del desarrollo, digamos, del polo turístico en las termas, lo que había estado sucediendo es que se habían iniciado situaciones de conflictos por tierra, que ahí antes no había conflictos por tierra, y habían comenzado a configurarse. Miren cómo aparece esto, ¿no? Como muy visible. El tema Ruta 64, ¿no? Puede ser. No tengo la seguridad, pero sí puede ser. Sí, 64. ¿Cómo aparece? Sí, cómo aparece el tema del desarrollo, digamos, económico, turístico en un lugar concreto, pero al mismo tiempo hay situaciones de conflictos de tierra, pero también situaciones de trata de personas con fines de explotación sexual. Ustedes saben que cuando hablamos de trata, Santiago del Estero no tiene números, no tiene cifras, porque está naturalizada la violencia, pero también está naturalizada la violencia entre varones. Los varones que se van 6 meses a la costa argentina y vuelven, ¿no? Estos conflictos entre varones, digamos. Nosotros y pensamos y creemos profundamente, y acá, digamos, en función de esta emasculación de los varones, digamos, que para poder reconstruir poder en mis lugares de vida, la violencia se presenta, y es un modo. Entonces, no solamente conflictos, digamos, o uso de los cuerpos de las mujeres,
explotación de los cuerpos de las mujeres con fines sexuales, sino también el tema de violencias entre varones. Hay un número altísimo de situaciones de violencias y de denuncias y de delitos y de muertes por violencia entre varones, por peleas entre varones, y el tema de la explotación de la tierra. Entonces, bueno, hemos ido como intentando tejer eso para mirar estos territorios y mirar cuáles son los territorios que se configuran como más peligrosos para la vida de las mujeres. Hace muchos años atrás, hace 2008, 2009, yo estaba todavía, sí, o tal vez, digamos, iniciando el primer año de la dirección de género como directora, y llegó una denuncia de una joven que había sido violada por un gendarme en la zona de Monte Quemado, zona donde hay muchos femicidios. Sí, Monte Quemado, sí, Eva. Y allí lo que pasó es que, bueno, ¿querés comentarlo? ¿Querés a ver qué has recuperado vos, Eva, de eso? A ver. ¿Y qué pensás también? Le doy la palabra a Eva, pero ¿me está escuchando? Sí. Bueno, no sé si me estás escuchando, Eva, pero bueno, lo cuento. Debe estar Recibimos... escribiendo la Eva, capaz. Tal vez. Bueno. Que cuento que ahí que nos pasó una cosa que fue interesante, todo lo que generó esa violación. La joven cuenta la ruta crítica por la que tuvo que atravesar. El director del hospital que no le creía, no tenía dónde denunciar. Fue contra mil revictimizada, ¿sí? En esa situación de violación. Ella quería estudiar, se estaba preparando, fue a correr en la ruta, porque se estaba preparando para iniciar, digamos, ingresar a gendarmería. Y en ese proceso de ingresar a gendarmería, este gendarme la, la intercepta y la viola. Y nosotros entonces entramos a mirar cómo esos lugares donde está presente la gendarmería en distintos sectores de la provincia, que uno supone que son espacios de seguridad, digamos, lo que entendimos después de esa violación es que transforma el paisaje del pueblo. Se convierte en un panóptico de control sobre los cuerpos de las mujeres, pero miren el modo de control, en este caso una violación. Esa situación de violación a esa joven permitió que nosotros, fue un caso testigo para nosotros y fue el que nos permitió generar un protocolo de atención a mujeres en situación de violencia sexual y por la cual hoy hay un kit de emergencia, una medicación que se entrega en los hospitales para evitar que las mujeres o las jóvenes o las niñas, si han sido violadas, tengan que pasar por una situación de contagio de alguna enfermedad o de HIV o un embarazo no deseado. Y entonces elaboramos con ese kit y luego después trabajamos por la ley 7032, que es la ley que hoy rige en la provincia y que adhiere a la 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres en todos los ámbitos en los que ella se desarrolla. Y digo, bueno, fue un caso testigo, pero nos permitió mirar hacia adentro de esas comunidades y esos territorios a donde está presente la gendarmería. Uno podría pensar que es un lugar de mayor seguridad, porque devenido esa violación, lo que recibimos en ese momento en la dirección fueron 3 denuncias seguidas de jóvenes gendarmes que recién estaban iniciándose, incorporándose a la gendarmería, violadas por sus compañeros. ¿En dónde? En momento y en situación de estar haciendo, ¿cómo se dice?, la tarea, el trabajo en esos puestos de seguridad en la provincia. Dice acá la compañera en Santiago de Capital, si mal no recuerdo, hace unos años también pasó que en una guardia, un grupo de gendarmes, claro, exactamente. Y tuvo que ver con la incorporación de las mujeres a la gendarmería. Pero digo, quiero decir que esas violaciones se configuraban en momentos donde las mujeres gendarmes iban a hacer, digamos, ¿cómo se dice cuando uno va a llevar a cabo la tarea? ¿Hacer guardia? Claro, hacer las guardias en esos controles fronterizos, ¿no? No lo podemos desligar, no lo podemos desvincular. Y ahí aparece de nuevo, ¿no?
los cuerpos rapiñados, los cuerpos abusados, los cuerpos usados. Y el Estado, porque en realidad el gendarme representa el Estado. Y ese Estado y esa institución haciendo cofradía a favor de los varones, impidiendo que pudiésemos investigar sobre esos cuerpos violados de esas jóvenes mujeres gendarmes. Entonces, lo que está planteando también Rita Segat, lo que nosotros retomamos y recuperamos para mirar Santiago del Estero, es cómo el Estado, digamos, luego del proceso de la conformación de los Estados nacionales, ese proyecto, esa profundización del patriarcado no se ha modificado. Y por eso decimos todo el tiempo que el Estado muchas veces quita lo que ha dado con una mano, digamos, ¿no? Reconoce el derecho, pero por otro lado es el mismo Estado el que viola derechos, ¿no? Cuando no funciona bien la justicia, cuando no funciona bien el sistema de salud, cuando no funciona bien el sistema social, cuando no funcionan, cuando no se aplican los derechos en las escuelas, ¿no? Uno ahí, o hay situaciones de discriminación, de racialización en las escuelas, uno ahí se da cuenta, digamos, que es el mismo Estado el que ejerce y reconoce un derecho el que lo viola. Porque viene de esta estructura conformada con la que se ha conformado, digamos, la sociedad en el momento o a partir de la colonización, ¿no? Entonces, volver a lo cotidiano, recuperar lo comunitario, recuperar lo colectivo, es una misión que va a permitir desarmar el patriarcado, desarmar las ideas universales de desarrollo, pensar de múltiples formas digamos, cómo pensar el mundo, cómo construir el mundo, ¿no? Entonces dice al final, creo, del texto, dice Rita Segato, pensar en el mundo de los afectos, algo así, en el mundo de las cosas, y poder mirar así, digamos, ¿no? El camino de los afectos y el camino de las cosas, dice eso. Constituyen dos proyectos históricos orientados a metas de felicidad diferentes e incompatibles. Y nuestra tarea como profesionales de la palabra es dotar de una retórica de valor, un vocabulario de defensa, al camino relacional, a las formas de felicidad comunales, que puede contraponerse a la poderosa retórica del proyecto de las cosas, lo meritocrático, lo productivista, lo desarrollista, lo concentrador. La estrategia a partir de ahora es femenina. Bueno, porque Rita Segato dice que las mujeres hemos quedado defendiendo esos espacios comunes de la vida. Por eso es que hoy el feminismo está siendo reconocido como un movimiento que es el que está teniendo éxito para poder ir destramando o haciendo visibles estas tramas tan perversas, tan crueles, como la llama Rita Segato, ¿no? La pedagogía de la crueldad. Lo que le pasó a la joven en Villa Tamisqui, que hasta ahora parece ser que hay un solo asesino, un solo violador, nadie sabe nada, nadie sabe la casa donde estuvo, la gente que estuvo en esa casa, digamos, la joven estuvo en esa casa, nadie escuchó nada, no está preso el dueño de esa casa. Digamos, ¿qué connivencias hay ahí? ¿Qué poder se oculta? ¿No? ¿Qué se quiere cuidar? ¿Qué se resguarda? No se resguarda el cuerpo de la joven. Se resguardan otras cosas que todavía no sabemos porque vamos a seguir insistiendo para que se conozca la verdad absoluta, pero y un pueblo que sale, ¿no? Un pueblo que sale a la calle, a pesar de toda la policía presente en el lugar, y un pueblo que constituye politicidad popular, un pueblo que dice, bueno, no, basta, esto no. Ahora, ¿cómo se sostiene eso después? No lo sé, porque también es muy difícil sostener lo comunitario en estructuras como estas. Por eso, digamos, vuelvo al gran objetivo del trabajo social comunitario, ¿no? Es poder sostener y acompañar estos procesos. Dice, voy a leer lo que está diciendo en el chat porque si no me estoy perdiendo de cosas. Acá dice, en Santiago Capital, si no mal no recuerdo, hace unos años también pasó una guardia, ya lo leí. Después dice Eva, en las mismas policías muchas veces cuando alguien quiere denunciar se ponen en tela de juicio el testimonio de la víctima, sí, en ese caso de femicidio de Tamisqui la víctima aparecía como fallecida de COVID, sigue encima. Horrible. Miren, ese funcionamiento casi esquizofrénico del Estado, ¿no? Un ministerio que dice, ese día contabilizó a la joven de 17 años como muerta por COVID y había sido asesinada. Qué loco, ¿no? Pero no es loco, porque si uno lo piensa, es parte del proyecto, de este proyecto del capital, ¿no? Desafectarnos. Eso es una forma de desafectación.
Y nosotros digamos, ¿por qué? Y eso es una forma de destruir lo comunitario, de destruir los lazos, de destruir la afectividad. Sí, se ve esos mecanismos de invisibilidad. Bien, gracias, Matías. Decías, José, me parece que querías hablar. Sí, bueno, en este caso venía escuchando todos estos relatos y bueno, y creo que también Rita por ahí lo resume y dice, bueno, tengamos cuidado con estos frentes de el estatal, el empresarial, el mediático, ¿sí? Y el cristiano. Era como Tolor me resumía eso, en cualquier problemática venía todos esos frentes. eh, y vos también creo que algo que el texto me lo dice y siempre lo dice Rosa, esto de la fase apocalíptica, ¿no? Y la dueñidad, cómo estamos volviendo, y creo que los feminismos ponen en tela de juicio también eso, ¿no? Eh, Están volviéndose como la época medieval de muy pocos ser dueños de todo y toda la riqueza, ¿no? Y eso es lo que implica eh, en el disciplinamiento de los cuerpos, esto que decía en la pedagogía de la crueldad, pero me resonaba esto todos los frentes que uno tiene que tener en cuenta y que como que se van repitiendo. Y creo que también Alejandro le decía, cuando hablaba de masculinidad, dice, bueno, hay una masculinización institucional, ¿no? Y eso también hace que haya mucha despolitización, ¿no? Cuando las masculinidades son... Y me recordaba esto de gendarmería y otros órganos que son de control y del uso de la fuerza como... Y no perder tampoco la idea de que esto se da en muchos ámbitos y por qué no decirlo en el ámbito universitario también. Esta pedagogía del miedo impartida desde muchos docentes también y son cosas que muchas veces se pasan por alto. Entonces, ver hasta dónde llega todo este tipo de manifestaciones. Bueno, ahí, como para sumar a lo que vienen aportando, que la verdad que es muy interesante, todo lo que dijeron, recuperando lo que plantea Segato, ¿no? Que justamente el proyecto que tiene el Capital es justamente reducir la empatía, dice ella, ¿no? Reducir la empatía humana y entrenar a las personas para que consigan ejecutar, tolerar y convivir con actos de crueldad cotidianos. Entonces, me parece, la verdad que esa afirmación me impacta y realmente es real y la vivimos, ¿no? Y también podemos reconocer a partir de estos relatos que fuimos escuchando por ejemplo, de Olinda, ¿no? De la otra compañera del grupo ¿no? De Natalia Saracho, era con el feminismo campesino, feminismo popular, comunitario, reconocerse desde otro lugar, ¿no es cierto? Y en este juego de poder y prestigio también dentro de las comunidades, ganando otra conciencia del ser y también recuperar esa estrategia. Siempre fuimos solidarias entre las mujeres y que eso es feminismo, ¿no? Entonces dice, en situaciones de violencia, somos nosotras las mujeres las que estamos ayudándonos, ¿no? Cuando pasa algo en los barrios. Entonces dice, bueno, o sea, hacer una relectura de esas prácticas que tal vez siempre estuvieron en las comunidades y entre las mujeres, desde este enfoque feminista también hace que podamos visibilizar cuestiones que estaban en la esfera de lo privado, ¿no es cierto? También que quedaban como ahí escondidas y también hacerle frente al Estado, hacerle frente a diferentes, a las estrategias y prácticas del Estado, en prácticas cotidianas, digamos, qué sucede cuando vamos a denunciar en las comisarías, qué pasa cuando un juez tiene a su cargo una causa y bueno, y se nota, ¿no es cierto?, esa impronta patriarcal en todas estas instancias judiciales. Entonces, ¿cómo podemos recuperar desde el enfoque feminista también esas otras desigualdades, ¿no? Que están todo el tiempo jugando en las intervenciones, en los territorios, ¿no?
Malena dice, en cuanto a lo que decía, en cuanto a lo que Sobre la pérdida de decías sobre la pérdida de la empatía, es como que el sistema hace que nos agotemos de los dolores ajenos y de esa manera normalizamos. Sí, así es, tal cual ese mecanismo, compañera. Vale. Sí, y hay que estar atentos a eso también, ¿no? Para pensar las intervenciones, para pensar, digamos, en esa... vieron que todo el tiempo cuando hablamos de trabajo social estamos diciendo que las urgencias no nos impiden ver las cosas importantes, dice Mafalda. Y yo lo uso mucho para pensar el trabajo social, ¿no? Que las urgencias en las que nos movemos muchas veces desde el trabajo social no nos pierdan, no nos hagan perder esta mirada geopolítica, esta mirada histórica, esta mirada económica en que se juega en las relaciones sociales, que se juega en los procesos organizativos, para no romantizar la comunidad, para no romantizar, digamos, la tarea que hacemos también, ¿no? Siempre ser críticos a eso que estamos mirando. Por eso me parecía que era importante volver con estos esquemas con los que trabajamos y pensamos en un primer momento cuál es el locus de confirmación, de configuración del abordaje comunitario, dicho por Nora King, para volver a mirar allí eso que estamos mirando desde el análisis de los territorios. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, nosotros sigo recuperando, digamos, los territorios que marcamos nosotros como territorios que son más peligrosos para la vida de las mujeres. Uno de los territorios que nosotros marcamos como importante tenía que ver con el tema de los hospitales, ¿no? De los hospitales de la provincia y de los lugares donde las mujeres van a parir, ¿no? Y el tema de la violencia obstétrica. Nosotros creemos profundamente que son espacios en donde los cuerpos de las mujeres quedan como cuerpos enajenados, ¿no? Quedan, hay muchas historias. Nosotros, desde el año 2003, con Patricia Arenas primero y después con Cecilia y con Patricia, indagamos sobre la violencia obstétrica, digamos, las experiencias de las mujeres a la hora de parir. Y ahí es cuando se ve con mayor énfasis la situación de la racialización de los cuerpos de las mujeres, el tema del trato en los cuerpos de las mujeres pobres, el abuso de medicación, de manipulación sobre esos cuerpos, porque no son cuerpos que no valen, son cuerpos que valen menos. Las experiencias de las mujeres a la hora de parir, las experiencias de las mujeres a la hora de ir a buscar una ligadura tubaria, las peripecias por las que atraviesan para poder acceder a eso, y cómo muchas otras mujeres en el espacio de los hospitales se configuran en también las violentadoras, maltratadoras, al igual que otros varones. ¿No? Y cómo se juega ahí el tema de la pobreza, cómo se juega ahí esos otros aspectos que hacen la vida de las personas y que han permitido en este proyecto del capital, en este proyecto colonizador, generar situaciones de diferenciación, ¿no? Diferenciaciones sociales, que no son tales, pero que en este proyecto del capital sirven porque son los cuerpos que yo puedo explotar, son los cuerpos que yo puedo manipular, son los cuerpos que puedo usar. Y entonces una vez nos dijo una médica que se las aguanten, porque vienen a un hospital, el hospital regional, que es un hospital de escuela, y si yo tengo que hacer ¿cómo se dice? No va a salir la palabra. Cuando te abren la vagina para poder ampliar el espectro de salida en el canal de parto del bebé. Bueno, hoy estoy así como mudísima. En ese proceso es que se los hacen sin anestesia. Y entonces lo que dicen ellas es que yo tengo que aprender. Y si yo no aprendo con ella, ¿cuándo voy a aprender? Eso nos contestó una médica hace unos años atrás. Entonces ahí uno se da cuenta. Entonces una de las cosas que decían, bueno, lo que pasa es que no entienden. Parece que son como analfabetas o que tienen alguna debilidad mental. Esos eran los conceptos. Y en realidad lo que pasaba es que las mujeres no entendían los lenguajes
en las que eran explicadas las situaciones, no figuraba el consentimiento informado para ninguna de las prácticas, no se les informaba qué se les iba a hacer en cada momento de ese proceso del parto. Y cuando entraban al hospital tenían que callarse y portarse bien, porque la que se portaba bien era menos maltratada. Y eso está documentado y lo seguimos documentando día a día en muchos casos que nos llegan como equipo de investigación para que sean acompañados. Entonces, digo, hay mucho, y para nosotros es un territorio, si bien no es un territorio de tierra, pero dijimos que el territorio no es la tierra, sino digamos, que también se configura en el marco de relaciones. Si no hay relaciones, no hay territorio. Entendíamos con Cecilia que los hospitales y las maternidades en realidad podrían ser denominadas o entendidas como territorios, en donde también las mujeres corren mucho peligro. Porque cuando entras ahí, digamos, dejas tu DNI y pasás a ser paciente de. Y ese concepto de ser paciente de implica dejar tu autonomía, tu derecho. Bueno, el caso paradigmático de Fujimori en Perú, claro, el tema de las ligaduras tubarias, las ligaduras masivas, ¿no? Acá dice, médicos deciden ligar para ayudar a quienes no son capaces de su planificación familiar, claro, el caso paradigmático Fujimori. Así que bueno, digo, nos parecía muy importante que hablemos de esto porque, bueno, son los territorios en los que habitamos y en los que vamos a laburar también. No sé si alguien quiere decir algo más, pero recuerden que cuando estudien estos textos, recuerden que los usamos para pensar y para volver a ese locus, a ese espacio en donde se define el abordaje comunitario. Y es También, que necesariamente necesita. Sí, perdón. Dale, perdón, sí, terminar. Pasa que no escuchaba. No, quería como aportar que la necesidad de que estemos todo el tiempo también haciendo esta de nosotros, como cuando intervenimos con desde el abordaje comunitario y generalmente nos insertamos en organizaciones en donde la mayoría son mujeres, ¿no es cierto? Y en donde están cumpliendo esa triple jornada y donde asumen ese protagonismo en la reproducción, nosotros también podemos llegar a cometer graves errores, ¿no? Si no tenemos en cuenta esta perspectiva de género y esta desigualdad que se instala como natural dentro de los territorios, ¿no? Los roles de la mujer y del hombre, y cómo la mujer Sí. Por esa está parte, cargada de tareas. por eso si la puedes escribir Y y la leemos uno de nosotros, porque si no la grabación después. Sí. Perdón que No hable se te sobre escucha la nada, Y no, nadie. digamos. Sí, disculpa. Habla, José, No. que se me va la señal. Sí, decía eso, que para que la grabación después no tenga estos cortes, por ahí no se estaba escuchando la última idea, y si la puedes escribir y por ahí uno de nosotros lo lee, para que después los estudiantes la tengan clara, porque cuando me aparece ahí que hay ruido o se entrecorta, después se escucha eso en la grabación. Disculpa, eso era la interrupción. Está, yo creo que un poco lo que decía Nadia, ¿no? A modo de ejemplo, ese con lo que plantea Eva, ¿para qué quieren tener hijos? Después ellas quedaron pensando en eso, ¿no? Dice, ni hablar de la violencia verbal que sufren las mujeres en el hospital al momento de parto, claro, es parte de la violencia obstétrica. No solo no se les informa lo que se les va a hacer, sino que también vienen acompañados de una fuerte violencia verbal y de denigración de las mujeres, sí. No se escucha, no sé, a modo de ejemplo, que lo que plantea Eva, para qué quieren tener hijos, después no se la aguantan, tal cual. Esas y unas cuantas frases más. ¿Te gustó lo dulce? Aguantate lo amargo. Frases paradigmáticas como esa. Yo hace unos años fui a presentar la investigación sobre violencia obstétrica en una jornada de Córdoba y me encontré con gente, escuchen, de Ecuador, gente de Buenos Aires, gente de Salta, y cuando comenzamos a relatar y a contar nuestras investigaciones,
era muy fuerte escuchar que hay una compañía de Brasil, y era muy fuerte escuchar que las cosas que contábamos eran casi iguales las frases, casi iguales las ideas de las cosas que se les decía a las mujeres. Pareciese ser que hubiesen estado los mismos médicos en todas esas maternidades, digamos, tan lejanas entre sí. Y entonces, bueno, pensamos, es que el patriarcado ha puesto un enorme esfuerzo por controlar la sexualidad de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Controlar la sexualidad de las mujeres, porque también eso es un punto que tiene que ver con digamos, poder ponerle a las mujeres en el lugar donde corresponden. Por eso es tan difícil, ha sido tan difícil la aprobación de la ley, digamos, por la interrupción voluntaria del embarazo. Si no, no se explicaría tanto énfasis, tanto ensañamiento para que esa ley no salga. Sí. No sé si ha podido escribir algo Nadia. Si no, también siguiendo la... Ah, acá está. Ahí está. Acá está, dice Nadia, dice la vigilancia epistemológica que debemos tener siempre en el abordaje comunitario cuando trabajamos con mujeres que sostienen esos espacios organizativos de reproducción comunitaria de la vida. A veces no miramos esa desigualdad de género en los espacios comunitarios reproduciendo acríticamente la mirada del Estado. Eva dice, por eso hubo tanta resistencia a la interrupción legal. Ah, está bien, vinculado al anterior tema. Bien. Gracias a Nadia que se carga en la mujer el rol de la reproducción. Yo siempre sumo a esto, pero por mi actual investigación con masculinidades, al valor, ¿no? Bien. Al varón, a destinar esos espacios de diálogo con el varón, porque es verdad que dice que mayormente hay mujeres y hay que mirar esa perspectiva, pero también hay espacios de trabajo para el varón, que por ahí uno piensa que no, lo dice porque lo siente y no, también tienen opresiones y también merecen ser escuchados y se merece ese trabajo, ¿no? Que eso me pasó ahora, por ejemplo, con las personas mayores, que es impresionante uno cómo descubre y va en la historicidad, va diciendo, pero Rosa lo describe claramente ahí en el escrito con Cecilia, todo lo que han pasado esos varones, también esas opresiones, esas formas de aprender, para que hoy también se constituyan, por ejemplo, esas personas mayores con determinadas características, o han criado hijos de determinadas características. Entonces, siempre voy a ese apartado para trabajar con las masculinidades, que hay diferentes formas de habitar, de ser, en este caso varón. Es que Rita Segato lo dice clarísimo, si no desmontamos esta estructura de la masculinidad hegemónica, no vamos a poder desarmar el patriarcado. Hay que desarmar esa masculinidad que a los varones les ha hecho mucho daño también, porque les obliga a pelearse entre varones y a luchar por el honor, y así se mueren. Hay muchos jóvenes, digamos, muertos en riñas, hay muchos jóvenes muertos en carreras ¿no? De autos, hay muchos jóvenes que mueren por sobredosis, y si vos les preguntás, que de hecho hemos hecho un trabajo desde la Dirección de Género para preguntar, digamos, en el CREACE, y los varones te dicen, ¿cuándo comenzaste a consumir? Y bueno, porque me lo invitaron otro amigo, un compañero, y yo no pude decir que no, ¿no? Entonces, desmontar la masculinidad hegemónica es uno de los modos de desarmar el patriarcado y fortalecer los espacios de lo comunitario, el mundo de los afectos, de repolitizar el espacio de lo comunitario, validar esa politicidad que ahí existe, pero que la invalidamos, la minorizamos, es uno de los caminos por los cuales hay que atravesar. Y miren qué objetivos tan vinculantes con el sentido del trabajo social comunitario. Así que bueno, mucho para hacer. No sé si alguien más quiere aportar alguna otra cosa de lo que haya leído, haya pensado, tenga como experiencia. Bueno, yo mientras alguien se anima a hablar, quisiera decir algunas cosas, porque ya queda media hora para cerrar. Es el caso de Fernando, el chico que mataron los rugbyers, podría ser otro ejemplo. Y sí, claro que sí. Ese caso, como el joven de Tucumán que digamos, era gay, y una patota de varones lo violaron de manera cruel y brutal,
y le dijeron, mientras lo violaban, le decían, así te haces macho, así vas a aprender, ¿no? Esta cosa de volverlo macho, varón, con ese concepto de macho que tiene el patriarcado, ¿no? Que ha construido y que ha sostenido el patriarcado. Que ese varón, digamos, es varón si tiene la potencia sexual, si tiene las 6 potencias de las cuales habla Rita Segato, ¿no? Dice, nadie, el abordaje de las problemáticas sociales sesgados de este enfoque patriarcal. Caso de Digaya. Ajá, claro. Claro, porque lo que nosotros vemos, lo que hemos visto en las políticas de Estado respecto de las adicciones, para la prevención y erradicación de los consumos problemáticos, es que no hay un abordaje de la masculinidad. Eso, digamos, no atraviesa esa perspectiva, que sería muy importante que en algún punto nosotros con los estudiantes en las prácticas lo hemos podido discutir, que las mujeres también, digamos, consumen, hay mujeres también adictas, y sin embargo, no hay un abordaje, no hay un programa para ellas. Y hay un montón de explicaciones, ¿sí? Entre paréntesis, o entre comillas, digo, no entre paréntesis, que serían justificativos, es decir, bueno, no, lo que pasa es que las mujeres muchas veces tienen hijos y entonces no tenemos cómo resguardarlas aquí, sí, no tenemos un dispositivo para mujer, y no hay explicación, la explicación es ideológica, No y es es, no conceptual, es lo ideal que se ¿no? mezcle con varones o que convivan en una comunidad con Claro, varones. exacto, claro. Pero fíjense que hay muchas mujeres que nos cuentan, y yo también lo he vivido en la dirección de género, hemos atendido mujeres que eran adictas y habían comenzado a consumir porque su varón les obligaba, o para acompañar a su varón o para que su varón no las deje, por esta idea del amor romántico, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo, digamos, cuán necesario es desarmar la estructura de la masculinidad? Porque sobre esa estructura se montan estas desigualdades, sobre esta estructura se montan estas jerarquías y sobre esta estructura se montan estas relaciones económicas, estas relaciones sociales, bueno, bien extractivistas, bien productoras de desigualdad también. Bueno, decía, mientras alguien quiera tomar la palabra y hablar, les queríamos decir que nos quedan 2 semanas, que vamos a entrar a una instancia de poder trabajar con ustedes una de las herramientas para el diagnóstico comunitario, para el diagnóstico en las comunidades, que tiene que ver con el mapeo de actores, relaciones y territorios. Y otra herramienta que tiene que ver con la entrevista, porque les vamos a dar una tarea, vamos a comenzar el acercamiento a algunas organizaciones sociales, a algunas expresiones organizativas, para ver si desde el segundo cuatrimestre podemos avanzar. Pero en principio queremos enseñarles y trabajar con ustedes la entrevista, queremos trabajar un modelo de entrevista que puedan usar todos los grupos, y para eso necesitamos su presencia, así que necesitamos que puedan estar, que puedan participar en estos próximos encuentros. Vamos a tener como los lunes y los miércoles sí o sí encuentros presenciales, encuentros sincrónicos, porque estos temas no se pueden trabajar si no lo hacemos así, de manera presencial, charlando con ustedes, que ustedes nos pregunten, que nos digan, que nosotros podamos hacer observaciones y devoluciones sobre eso. Así que bueno, nos quedan 2 semanas, no es mucho, sé que son momentos bien complicados, pero bueno, creo que también es muy importante como sentar las bases para que en el segundo cuatrimestre podamos tener estas herramientas incorporadas, aprendidas, eh, para poder, digamos, usarlas en términos de análisis de las organizaciones o de las experiencias organizativas en los territorios. Así que eso les queríamos decir para que estén sabiendo que se viene. Ya vamos a intentar subir ahora esa planificación de cantidad de clases que se debería de hecho al principio, pero la verdad es que nosotros hemos venido como rearmando todo a paso en función de lo que también vamos sintiendo y viendo que es más necesario y que es imprescindible incorporar o, o- o trabajar desde una manera determinada. Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, y si no, yo dejaría que los compas puedan ir a tomar un mate y nosotros podemos seguir trabajando, pero sí decirles que el próximo encuentro, fíjate la
tarea, José, ¿cuándo nos vemos de nuevo? ¿Cuándo les proponemos encontrarnos de nuevo? ¿El miércoles? Miércoles 30. 30 El sincrónico. miércoles encuentro sincrónico. Sincrónico, sí. Mapeo de actores, relaciones y territorios. Sí, ese día vamos a hacer una introducción a lo que conceptualmente entendemos por mapeo de actores, relaciones y territorios, para después hacer un ejercicio, proponerles un ejercicio, ¿sí? Sencillo, lindo, en donde ustedes van a poder trabajar. Pero entonces el miércoles los citamos para encontrarnos de nuevo de manera presencial. Vamos a tener que hacerlo por Zoom, seguramente, para que quede grabado, para aquellos que no han podido estar, que no puedan estar ese día, y puedan escuchar después los videos. Bueno, por lo pronto ahora vamos a cuidar más que cuando alguien tenga entrecortado o inestable su servicio, tratemos de escribir para que las grabaciones después no sean complicadas para ustedes, ¿sí? Así que, Sí, bueno, le subimos para eso un texto del autor al Granati, se lo subimos ahora a la plataforma virtual. Para que si lo pueden mirar sería buenísimo. Así, aunque sea términos globales, que lo puedan mirar porque es imprescindible para comenzar a trabajar ese día. Bueno, a pensar con ustedes, ¿sí? ¿Qué significa mapeo de actores, relaciones y territorios? Así que bueno, nada más para decir. ¿Están de acuerdo en que cortemos ahora el encuentro? Bueno, bien. Bueno, gracias Silvina. Gracias, gracias. Bueno, ¿alguna duda?